procedimientos que se usan en pediatría, ¿no? Desde el acceso venoso hasta, en pediatría también se puede hacer sondaje a los niños, la colocación de una sonda orogástrica, pero hay varios procedimientos desde una tracocentesis, una punción lumbar, pero vamos a hablar obviamente de los que obviamente tengan bastante importancia porque obviamente pues este tipo de procedimiento, aparte de saber para qué lo vamos a realizar, obviamente se deben, aparte de conocer y saber cómo realizar este procedimiento, pues hay que hacer las prácticas para obviamente adquirir una destreza en realizarlo de la forma más correcta y adecuada, ¿no? Uno de los procedimientos muy usados en niños pediátricos, donde a veces el acceso venoso periférico es muy difícil, es la vía o la infusión intraósea, ¿no? En general, a veces muchos niños cuando llegan en estado de shock o con una deshidratación muy severa, o los niños también tienen una obesidad y están muy, muy delicados, pues su estado es muy crítico, y las enfermeras no logran, obviamente, pues inmediatamente acceder a un acceso periférico. Es una alternativa en caso de una emergencia, ¿no? Y obviamente, pues, está muy, muy usado y a veces hay que tratar de saber si dónde realizar este procedimiento porque nos puede ayudar, obviamente, a salvar una vida, ¿no? Como le decía, se hace en los casos de emergencia nada más, en aquellos niños pediátricos, en esas situaciones donde están en riesgo la vida de este niño, pacientes que vienen con shock por un problema de deshidratación o por algún otro problema de un proceso infeccioso y el paciente por la baja perfusión periférica a veces es muy difícil para las enfermeras acceder a una vía periférica y obviamente pues en emergencia aplicar o poner un catéter venoso central es mucho más difícil y complicado por entonces, una de las vías y alternativa es ponerle una vía intraósea para infundir por ahí las soluciones necesarias para tratar de brindarle los primeros eh, auxilios a este niño cuando llega la emergencia, ¿no? Es muy útil, como ya le expliqué, en un caso de niño que venga en paro respiratorios, chocados, en caso de quemaduras, de repente ha sido comprometido los miembros superiores, toda la parte de la zona del cuello y no hay dónde aplicar y poner vía, pues es la alternativa que tú puedas poner este tipo de vía intraósea, ¿no? En caso de pacientes que estén convulsionando y es muy necesario parar ese estado epiléptico, ¿no? Las complicaciones son muy infrecuentes, especialmente cuando se aplica una técnica adecuada, correcta, y se realiza la asexia respectiva, no hay mucho, ¿no? A veces igual es cuando no logras ponerlo correctamente, pues la vía intraósea hay extravasación del líquido, ¿no? Cuando hay una penetración cortical que no ha sido adecuadamente completa y se extravasa el líquido hacia la parte externa, ¿no? Si no llevas la asexia adecuada, puedes generar infección en el lugar donde has puesto o descolocado esta vía intraósea, ¿no? Como también le decía, eso conllevaría que le pueda generar un problema de infección hacia la parte interna, hacia los óseos y con generarle pues una osteomielitis, no hemorragia, ¿no? ¿Dónde se aplica esta vía intraósea? En la superficie anterolateral normalmente es el lugar más adecuado, es en la superficie anterolateral de la tibia proximal, ¿no? A 2 centímetros por debajo y entre 1 a 2 centímetros por dentro de la tuberosidad tibial, ¿no? En la parte plana del hueso. Todos sabemos dónde se encuentra la tuberosidad tibial. Tienes que ir hacia la parte, como dice, interna, para interna de esta. Y
y en esa zona es donde, en forma perpendicular, en un grado de 45 grados, tú ingresas a aplicar, a poner la aguja, y cuando ya tengas retorno óseo, perdón, de sangre, sabes que estás ya en la parte cortical. Es una técnica que si se lo hace frecuentemente es muy sencillo este procedimiento de realizar. Los niños tienen, muy pequeños sobre todo, son muy fácilmente de poder con cualquier catéter o boca que ustedes lo llaman, poder canalizar y poner vía intravenosa en esta zona cerca de la tuberosidad tibial, en la cara interna de esta tibia, para poder ingresar por ahí infusiones, no solo fisiológicos, medicamentos que necesitemos, y rápidamente pues el paciente, una vez que mejore y recupere, ya podemos acceder a una vía periférica, ¿no? Otro de los procedimientos muy constantes en pediatría, sobre todo para descartar una determinada enfermedad infecciosa a nivel del sistema nervioso central, es la punción lumbar, ¿no? Las indicaciones son sobre todo para descartar cualquier tipo de infección a nivel del sistema nervioso central, algún trastorno inflamatorio, o instalación también a veces de una quimioterapia intratecal, ¿no? O cuando uno está ante una encefalitis y piensa que quiere medir la presión de apertura para confirmar algún tipo de diagnóstico, ¿no? Hay complicaciones, puede haber dolor local en la zona donde uno hace la punción lumbar. Si no hace una buena asepsia, puede hacer infección, generar sangrado en esa misma zona donde hace la punción lumbar, puede generar fuga de líquido cefalorraquídeo por esas zonas, si no se hace la presión posterior adecuadamente cuando uno realiza este tipo de procedimiento, generar hematomas, ¿no? Obviamente pues comprometes y dañas un vaso al intentar hacer el procedimiento. Muchos pacientes se quejan de dolor de cabeza a nivel espinal. Y en general el tumor epidérmico cuando tú implantas un material epidérmico en ese canal espinal, ¿no? Algo que me olvidaba, ¿verdad? Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento como punción intraósea y también procedimiento de la punción lumbar en pacientes pediátricos, hay un documento muy importante que hay que informar a los padres. Pues ustedes tienen que tener bien claro cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones y cuáles son las complicaciones que pueden ver, ¿no? Y eso hay que informar a los padres para que nos firmen un documento que se llama el consentimiento informado de realizar este tipo de procedimientos, ¿no? En cuanto a la punción lumbar, hay que tener precauciones y hay sobre todo contraindicaciones cuando uno piensa que está ante un incremento de la presión intracraneal, ¿no? Antes de la punción lumbar uno debe realizar un examen de fondo de ojo para ver la presencia de un papiledema a nivel retiniano, ¿no? O si uno está sospechando clínicamente de que el paciente puede tener un aumento de la presión intracraniana, ¿no? Todo niño que venga por cefalea intensa y vómitos explosivos, eso se llama síndrome de hipertensión intracraniana, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. Y peor, si está con trastorno sensorial, es muy frecuentemente que podemos estar clínicamente ante un síndrome de hipertensión endocraniana. Uno debe hacer un examen de fondo de ojo para ver si hay un papiledema, ¿no? Si así es así, uno debe solicitar ahí una imagen de una tomografía para confirmar lo que uno está sospechando, ¿no? Porque si uno realiza una punción lumbar en aquel paciente que pueda hacer hipertensión endocraniana o tenga sospecha de algún tipo de tumor o neoplasia, puede llevar a un enclavamiento del paciente, ¿no? Y eso es lo que uno debe evitar
y no realizar este tipo de función, ¿no? Y es una contraindicación muy clara para no realizar este tipo de procedimiento. Otra de las complicaciones cuando estés ante una diátesis hemorragia, ¿no? Hacer idealmente un hemograma completo y uno debe tener las plaquetas dentro de valores normales, ¿no? Si los valores están por debajo de 50.000, tienes 10.000 de plaquetas, obviamente no puedes realizar este tipo de procedimiento, ¿no? Puede generar un sangrado masivo y generar complicaciones, ¿no? Por lo tanto, tienes que corregir cualquier el problema de fondo de que esté generando disminución de las plaquetas y obviamente pues para minimizar los riesgos posterior a una punción lumbar, ¿no? Esa zona donde otra de las complicaciones que pueden dar es infección de la piel subyacente a donde vamos a hacer el procedimiento, ¿no? Por eso es muy importante en estos tipos de procedimientos la asepsia correcta, ¿no? Nosotros lavado correcto de manos, el uso adecuado de los usos de guantes y de un material estéril para la realización de este procedimiento, ¿no? Y en aquellos pacientes que es inestable, ¿no? Tienes un paciente que viene con estatus epilépticos, que te convulsiona, no para el estatus epiléptico, puede llegar a ser refractario, o a veces el paciente que tienes un paciente con shock séptico, un shock cardiogénico, y entonces en aquellos pacientes que están muy inestables, tienes que, si estás sospechando en una infección a nivel cerebral, tienes que empezar a tomar el uso de medicación, antibióticos, antes de priorizar hacer este tipo de procedimientos, porque puede generar mayor problema. Obviamente, si quieres realizar el procedimiento en pacientes que estén inestablemente hemodinámicamente mal, ¿no? En lugar de la zona se realiza y se aplica anestesia local, ¿no? En lugar, algunos hoy en día usan, ya hay cremas de lidocaínas locales, o obviamente se usa de silocaína al 1%, ¿no? Hay que colocar al niño en una posición sentada y algunos niños que vemos, ¿no? O en decúbito lateral, ¿no? Con las caderas y rodillas y cuello flexionados, ¿no? Siempre es ideal mantener un monitor cercano para saber cómo está, obviamente, sobre todo la oximetría a nivel del paciente cuando hagamos la flexión del cuello, ¿no? Hay que mantener los hombros y las caderas muy alineados para evitar que la rotación de la columna vertebral. No siempre es muy bueno que quien va a realizar este procedimiento de punción lumbar, la persona que realice, si el pediatra, el médico general, ustedes internos, o sea, estudiantes realicen, son las personas primeras que deben estar bien cómodas, ¿no? Y al que te va a ayudar para coger al paciente, al niño, pedirle que obviamente mantenga siempre hombros y cadera bastante alineados, ¿no? Eso no te va a evitar la rotación de la columna y no te va a poner dificultades. Y sobre todo, pues evitar que con los posicionamientos que a veces flexionamos el cuello, generemos mayor problema. Por eso siempre también es importante estar monitorizando tanto la frecuencia cardíaca, respiratoria, la oximetría de flujo, ¿no? Para saber cuánto está saturando el paciente, ¿no? Hay que localizar el espacio intervertebral deseado, ya sea a nivel de L3 a L4 o L4 a L5, y nosotros vamos trazando una línea imaginaria entre la parte superior de las crestas ilíacas, ¿no? Con la parte de la línea media de toda la zona de la columna vertebral, ¿no? Sabemos que hasta L1 llega, ¿no? La cola de caballo y médula, y a partir de ahí solamente podemos encontrar líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Hay que preparar la piel, es igualito, como ya le decía, hay que hacer asepsia, una limpieza muy adecuada, y utilizar una aguja espinal pues, de 20 a 22 grados con estilete, ¿no? Muchos de nosotros en pediatría, dependiendo del lugar donde nos encontremos,
Lo ideal es hacerlo con una aguja de punción lumbar con estas determinadas características, ¿no? Ya, a veces no hay, entonces uno se debe adaptar a buscar para realizar de acuerdo a la edad, ¿no? A veces hemos realizado punción lumbar con aguja 23, de acuerdo a la edad. Si en lactantes menores fácilmente puedes usarlo, ¿no? Si es que no encontraras una aguja de punción lumbar, idealmente debes usar esto, ¿no? Mientras menor calibre tengas estas agujas de punción lumbar, va a reducir obviamente los efectos adversos, ¿no? Y como le decía, en muchos lugares ya si no tienes lidocaínas locales, puedes anestesiar, ¿no? La piel subyacente porque obviamente causa dolor, ¿no? Uno ingresa, perfora la piel en la línea media, justo en esa zona de la cresta que ha trazado como línea imaginaria. Siempre hay que poner con un lápiz, lapicero, marcar la zona donde uno va a pulsar, ¿no? Y hay que siempre dirigirnos cefálicamente hacia el ombligo, ¿no? Se avanza unos milímetros a la vez, se retira el estilete con frecuencia para afogar si hay flujo de líquido seborrheico, y uno va a sentir un flow cuando ingresa, no va a sentir cuando ingresa y comienza a retirar pues el estilete y ver que esté saliendo líquido seborrheico. A veces no se siente en niños pequeños esa resistencia, ¿no? Ese poco cuando uno penetra ya la dura madre y sabe que está dentro ya del canal y comienza a salir, ¿no? Si usted encuentra resistencia y la aguja no puede avanzar porque probablemente esté chupando, no ingresó de la forma más adecuada y correcta, hay que extraer la aguja, ¿no? Justo debajo de la superficie de la piel, ¿no? Y luego hay que redirigir el ángulo, ¿no? Y obviamente pues ya lo que se extraiga, los vasitos de líquidos cefalorraquídeos son para los estudios, ¿no? Uno pide para un gran, pide para un cultivo, para bioquímico y para la saludaridad, ¿no? Si quiere hacer otros estudios, sobre todo en niños, cuando nosotros queremos saber si son virus, también puede obtener un vaso, ¿no? Se dice que debemos obtener como idealmente de 10, mínimamente 10 gotas o 20 gotas para una muestra adecuada, ¿no? Sobre todo para los cultivos o cuando uno está buscando virus, ¿no? Debería tener 20 gotitas en esos frascos estériles. Es la forma de sujetar a los niños, ¿no? Puede ser lateral, la persona que ayuda, ¿no? Siempre teniendo la cadera en forma horizontal para no perder la curvatura ¿no? De la columna, o también lo podemos hacer en posición sentada. Debajo de L3 es donde podemos entre L3 y L4 o L4 y L5 es el lugar donde uno puede ingresar con nuestra aguja siempre en dirección cefalocaudal hacia con dirección hacia el ombligo, ¿no? Este es un video que se los voy a dejar y se lo vamos a enviar en clase para que ustedes lo escuchen porque es bastante largo. Es una técnica que nos hace la coordinación y analizar otros factores. También se puede utilizar para medir las presiones.
Para dedicarse a la función mental, el café necesitamos intoxicar. En primer lugar, la solución alcohólica para la grado de las manos. También debemos disponer de una mascarilla y unos guantes estériles. Varios paños estériles y gasas. Para que podamos practicar la limpieza de la zona donde se va a hacer la función. Una buena anestesia también para activar la función. Después vamos a disponer de vamos a disponer para adaptarse al normal del niño y de unos tubos para la persona respuesta cognitiva de la limpieza. También en el caso de que la observación tenemos a continuación, vamos a empezar a buscar antes de nada, como el procedimiento invasivo, es importante la paciente con la
Otro de los procedimientos en pediatría es la extracción a nivel, ¿no? Que muchos niños llegan a nuestros consultorios por impactación de un cerumen, ¿no? Muchos niños llegan a la madre diciendo que notan que no escuchan o hay un problema de que se agarran siempre el oído, y obviamente pues es otro de los tipos de procedimientos que uno como pediatra lo puede realizar en un consultorio, ¿no? Generalmente sea, como le digo, ¿no? Por una disminución específicamente de la audición. A veces las madres dicen que notan que el niño no le escucha, no les habla, y cuando uno evalúa, pues obviamente pues encuentra un cerumen bastante impactado, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Reacción alérgica a los cerumenolíticos. No hay estudios hasta ahora demostrado que estos cerumenolíticos generalmente desimpacten estos cerúmenes, ¿no? Puede haber traumatismo, dolor de oído, mareos cuando ingresen, si es que no es el líquido tibio el que ingrese. Cuando se haga lavado de oído siempre hay que usar un líquido tibio, si no puede generar obviamente alteración a nivel del equilibrio y el paciente puede sentir mareos, ¿no? O comenzar a hacer nistagmo, ¿no? Y si no lo haces con la técnica de gol correcta, puedes perforar hasta la membrana timpánica, ¿no? El procedimiento es, como le digo, hay algunos medicamentos llamados cerumenolíticos, pero hasta ahora no se ha comprobado que esto hayan evidenciado que sean efectivos, ¿no? Ante un lavado de oído, ¿no? Sigue siendo el agua y la solución salina, ¿no? Eficaces como estos cerumenolíticos, ¿no? Lo que se pide a veces cuando hay un cerumen muy impactado, en general, que se le eche a veces vaselina en gotas para ir diluyendo un poco este cerumen cuando es demasiado la impactación de este cerumen, ¿no? Para ir un poco ablandando, y posterior a 2, 3, 4 días, después de 48, 72 horas, obviamente puedes poder hacer el respectivo lavado del oído, ¿no? No se debe usar peróxido de hidrógeno para nada, ¿no? Y como le decía, tú puedes aplicar estos tipos de aceites, ¿no? Para 5 a 10 gotas en el oído 2 veces al día durante no más de 4 días, para ir un poco ablandando el cerumen y después realizarla. En muchos lugares se hace la irrigación, se hace la visualización directa, a veces si es necesario mirarlo, no necesariamente si tú ya confirmaste el diagnóstico. Algunos, en muchos lugares pueden tener equipos, sobre todo los otorrinos pediatras, ¿no? Para hacer una visualización directa, ¿no? No siempre es necesario mirar, ¿no? La irrigación del canal auditivo es con una jeringa bastante grande, que contenga, como ya le dije, agua tibia, en un chorro bastante adecuado, ¿no? Hay que estirar la oreja como lo sea posible, levantando el pabellón auricular y posteriormente, ¿no? Para poder aplicar suavemente un chorro continuo hacia arriba del canal, y tener en cuenta que esta irrigación está en pacientes que tengan algún tipo de perforación del tímpano, algún tubo, algo que tengan ahí. En ellos sí tengan algún dispositivo, en ellos sí está contraindicado este tipo de procedimientos, ¿eh? Cuando tú ya observas el cerumen que está en la parte ya externa del conducto auditivo, pues ya la eliminación a través de instrumentos manuales, ¿no? Es una imagen de un niño con un cerumen bastante impactado, ¿no? En un lado, y obviamente, ¿no? Otro de los procedimientos muy frecuentes que suele suceder en pacientes pediátricos es que vienen por postales, tanto en el oído o en la nariz, ¿no? Procedimientos muy, muy constantes en emergencia. Los niños a cierta edad a veces se ingresan, pues, cogen frijolitos, X cosa, y ingresan un cuerpo extraño retenido en el conducto auditivo externo, ¿no? Y las madres vienen asustadas porque se pasaron un pedacito de base del frijolito. Hay algunos niños que hasta juegan con los aretes, ¿no? Las mujercitas se pasaron X, ¿no? Hemos visto hasta
insectos que también pueden ingresar al oído, ¿no? Y entonces vienen por estos cuerpos extraños, ¿no? Hay que hacer la extracción de estos cuerpos extraños del oído, ¿no? ¿Cuántas son las contraindicaciones? Intervención urgente en un otorrino. Cuando tú ya has intentado específicamente tratar de extraer este cuerpo extraño y no logras tu objetivo, ¿no? ¿No? Antes que ocasiones algún daño, es preferible derivarlo al especialista, ¿no? A veces esas pilas pequeñas de calculadoras, eso también, ¿no? El hisopo, la punta del lápiz, a veces se quedan en el oído, es muy frecuentemente. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Evitar que no podemos producir un traumatismo del conducto auditivo externo, que es más común, la perforación de la membrana timpánica si no sabemos realizar la extracción como debe ser, o esta retención de estos cuerpos extraños, ¿no? Como ya le dije, a veces hay insectos que también ingresan. Estos insectos a veces pueden estar vivos si están en el conducto auditivo, hay que tratar de matarlo con aceitito, ¿no? En general, o lidocaína antes del intento de la eliminación. Igualito en la nariz, ¿no? Hay un cuerpo extraño retenido en la cavidad nasal, pilas de botón, el frejol, ¿no? El tabique nasal requieren una restauración, ¿no? La mayoría de estos cuerpos extraños, las contraindicaciones no requieren a veces su especialidad, ¿no? Hay que considerar liberación a otorrino por objetos cuando están en la parte posterior, ¿no? Que puedan estar generando otro tipo de complicaciones, ¿no? A veces pueden generar epistes, sangrados, sí, dependiendo de cuál es el objeto que haya ingresado y que al momento de la extracción pueda generar una lesión en el plexo o en los vasos de la mucosa nasal, y obviamente te puede generar una epistasis, perforación de la placa cleviforme, dependiendo de la retención de estos cuerpos extraños, ¿no? Ahí hay que aplicar lidocaína o cualquier vasoconstrictor, como hielo picado. Se puede utilizar para iniciar el sangrado y el edema, ¿no? La autoextracción a veces es un método mucho más fácil y menos invasivo, ¿no? Decirle al niño que se tape la nariz, no respire y trate de hacer con esfuerzo expulsión hacia externo. Eso es un niño mucho más grande, por encima de los 7 años, que ya te puedan entender y puedan hacer eso, ¿no? Que tú puedas hacer la obstrucción, obviamente, y que el niño ocluya esa fosa y comience a sonarse la nariz, ¿no? A veces hay que conseguir pinzas de cocodrilo con gancho en el ángulo recto, ¿no? Para tratar de, ¿no? A mi persona, cuando realicé la residencia en Cayetano, los cirujanos pediátricos nos enseñaron tanto extraer estos cuerpos extraños, parecía mentira, ¿no? Aparte de la pinza, con un clic, ¿no? Se le hace como unos pequeños ganchitos y así veíamos que extraían el cuerpo extraño de la nariz, del conducto auditivo, ¿no? Sin mayores traumas y problemas, ¿no? Es algo que veían los cirujanos pediatras adaptado ante a veces la dificultad de tener las pinzas adecuadas en emergencia de este tipo cuando no tenemos, ¿no? Acá hay unos videos también igualitos que sería lo ideal cuando uno en emergencia, en consultorio, normalmente los tienen los otorrinos, ¿no? Para realizar este tipo de procedimientos, ¿no?
Most patients with foreign bodies that are lodged in infection clinicians should be aware of themselves. Most foreign bodies at 9 grams. It is important to use alligator forceps rather than toad forceps.
Otro de los procedimientos que se realiza muy frecuentemente en emergencia es el manejo del sangrado nasal, ¿no? La epístasis, ¿no? Con una simple hemorragia nasal, la mayoría de estos casos de epístasis, pues en niños tienen una etiología más que todo benigna, ¿no? Generalmente, cuando diríamos al especialista, al otorrinolaringólogo, cuando obviamente este sangrado es posterior o es incontrolable, ¿no? O el paciente ya esté comprometiendo su hemodinamia específicamente, ¿no? No estamos pensando en que haya algún tipo de otra anomalía anatómica, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Si el sangrado es persistente, el paciente puede ingerir la sangre, el niño específicamente se puede desesperar, tanto el niño como los padres, y obviamente puede conllevar un síndrome de shock tóxico, ¿no? Ver hematomas en ese lugar, ¿no? En esos casos, pues esas son las complicaciones. El procedimiento generalmente es bastante sencillo, es a veces saber al niño de sentarse erguido, inclinado hacia adelante, ¿no? Por la cintura, para minimizar la ingestión de sangre, ¿no? Muchos hablamos de
de coger al niño y que estire la cabeza hacia atrás, que se eche, ¿no? Eso puede conllevar más bien a que se pueda atorar con la propia sangre que está emanando de la fosa nasal, ¿no? Por eso tú puedes sentar, dependiendo de la edad, igual que en extracción de cuerpo, puedes sentarlo inclinado hacia adelante, ¿no? Tú lo puedes coger por la cintura al niño, ¿no? E indicar al niño o al padre que comprima a nivel de las alas nasales, ¿no? Juntos durante un mínimo de 5 a 10 minutos, ¿no? Muchos hablaban de cerca al punto de la nacho o en la parte superior de la pirámide nasal, ¿no? Y generalmente la compresión es a nivel de las alas nasales, ¿no? Donde ahí está el plexo y obviamente la mayor vaso es a nivel de esta mucosa, ¿no? Es ahí donde se debe hacer la compresión, ¿no? Y generalmente esto tiende a parar con bastantes en forma sencilla, ¿no? A veces se usa compresas de algodón, vasoconstrictores como la oximetazolina, ¿no? A través de gasa. La fenilefrina no está muy usado constantemente, se asocia con mayor movilidad cuando se usa tópicamente y se debe evitar en niños menores de 6 años, ¿no? No se debe usar la fenilefrina, ¿no? Ustedes deben saber que la fenilefrina es un medicamento que viene en muchos antihistamínicos para problemas ¿no? Menores, sobre todo de 5 años, ¿no? Pues está contraindicado su uso en menores de 6 años, ¿no? Hay atomizadores vasoconstrictores, ¿no? Que se pueden echar en pedazos de gasas o algodón, ¿no? Aplicando en presión directa igualito durante 5 o 10 minutos, ¿no? Y lo otro es ya hacer la forma correcta. Tú puedes coger al niño, el padre o el médico, el pediatra, no lo sienta en el regazo del adulto, lo hace que se incline con la cabeza hacia adelante y aprieta firmemente la zona blanda de la nariz, ¿no? La parte blanda, ¿no? Cerca de las alas de la nariz, ¿no? Donde generalmente es la zona donde sangra. Y eso en 5 a 10 minutos va, ¿no? A ceder sobre el mismo, lo que va a producir que nos da para que se proponga que hay que desangrar. Cuando se presenta frecuentemente el problema, es conveniente
y enseñar a los niños a que conozcan la luz de Chara, traten de introducir la lengua sagrada y con su dedito comprimir el lado de la nariz. Idealmente este procedimiento se debe de practicar con el niño sentado para así tener una evidencia real de que se ve un motivo sagrado. Cuando se apuesta a la persona que está sangrando la nariz, lo que va a pasar es de que no tenemos evidencia de que se esté cometiendo este sangrado. El paciente la esté denunciando continuamente en el estómago. Es usted en lo que se hacía a nivel de profesional de encontrar la enfermedad. Es conveniente que tiene el motivo de la casa. Transporte para la nariz. Puntea sobre el primer desechable. Se introduce en la fosa nasal que está sangrando. Y se hace la protección durante 3 a 4 minutos más de radio. Se le pide al paciente que le ponga ropa para que esté tranquilo y la compresión debe ser uniforme en la nariz bajo refrigeración, debido a que prácticamente el 90% del sangrado por la nariz proviene de un vasito sangrante que está colocado precisamente en el tabique de la nariz. El tabique es la parte central de la pirámide nasal y comprimiendo continuamente con el ala vamos a lograr disminuir el sangrado en la mayoría de los casos. Otro de los procedimientos que uno puede hacer en la emergencia muy frecuentemente es estas maniobras vagales, sobre todo en aquellos pacientes pediátricos que puedan venir por un problema de taquicardia supraventricular, ¿no? O un bloqueo. Entonces, las contraindicaciones para hacer estas maniobras vagales: se debe evitar el masaje del seno carotídeo en aquellos pacientes pediátricos que estoy sospechando en alguien que en los últimos meses haya tenido algún tipo de enfermedad cerebrovascular, ¿no? O tenga un historial de una arritmia cardíaca, ¿no? Las complicaciones generalmente son transitorias, se resuelven en segundos o minutos, incluye una pausa sinosal prolongada a veces, aumento de la presión intratorácica o hipotensión, ¿no? Buenos días, profesora. El procedimiento es un estímulo frío, se dice en la cara, así que se pide colocar brevemente una bolsa de hielo o una toallita empapada en agua helada en la frente o el puente de la nariz, ¿no? El hielo no debe aplicarse, se dice también, por más de 30 segundos para evitar, obviamente, la congelación en esta zona de parte del paciente pediátrico, ¿no? La maniobra Valsalva es colocar al paciente en decúbito supino, también instruirle a exhalar con fuerza contra una glotis cerrada, ¿no? La maniobra basal modificada es la que se da una mayor tasa de éxito en la restauración del ritmo sinusal. Se le coloca al paciente en una posición reclinada en un ángulo de 45 grados y aplicar una maniobra basal con tipo de presión, ¿no? El masaje a nivel del seno carotídeo: se coloca al paciente en decúbito supino con extensión del cuello y aplicar una presión constante durante 5 a 10 segundos en un seno carotídeo inferior, inferior al ángulo de la mandíbula, donde se da la pulsación que se detecta y se hace ahí el masaje, ¿no? Si no tiene éxito, espere 1 a 2 minutos y repita en el lado contralateral, o sea, hacia el otro lado de la parte, ¿no? Otro de los procedimientos que es muy seguido hoy en día los personal de enfermería lo vienen realizando en diferentes establecimientos de primer nivel, y probablemente ustedes lo realicen cuando vayan a hacer su serum, es la punción a nivel digital a nivel del talón, ¿no? Se realiza para toma de muestras de lactantes hoy día, ¿no? Para obtención completa de muestras para detectar la hemoglobina o el hemoglucotés o glucosas, ¿no? Complicaciones son pocas: infección si no haces una buena asepsia, ¿no? Sangrados, ¿no? Si que ingresas mucho de la aguja y puedes causar una infección a nivel óseo, ¿no? Un osteomielitis, ¿no? Hay que calentar el talón o el dedo donde se va a hacer el procedimiento de esta punción, limpiar con alcohol, utilizar el talón de la zona de la punción con una lanceta en la cara lateral, si es en el talón, evitando el área posterior, ¿no? Y si es el dedo, en la almohadilla lateral también de la zona distal, ¿no? Hay que limpiar la primera gota, se elimina esa primera gota, se limpia, una torunda de algodón,
y luego se recolecta la muestra ya sea para un tubo capilar para la hemoglobina, que es inmediato, que también ahora cuando se está haciendo el primer ley se puede hacer, o si es para eh, medir la glucosa, ¿no? Y lo que normalmente las personal de enfermería realiza es el acceso intravenoso periférico, ¿no? Que pueden servir para la canalización, obviamente, en pacientes que necesitemos hospitalizarlos, en pacientes que lleguen en emergencia para por ahí aplicar algún tipo de infusión o medicación, o también para adquirir muestras de sangre por esa vía, ¿no? ¿Tiene complicaciones? Sí, por ahí podemos nosotros, si no tenemos la asfixia respectiva, también ingresar algún tipo de infección o algún ingreso de un trombo y generar un problema, ¿no? Al paciente pediátrico, ¿no? Hay que aplicar un torniquete, hay que limpiar la zona también con alcohol o clorexidina y inyectar dependiendo de la edad el catéter intravenoso, ¿no? Con ese lado hacia arriba, en un casi paralelo a la piel, y se ingresa y, ¿no? Las enfermeras pues son las que realmente realizan, pero nosotros como médicos pediatras también es importante saber dónde ponerlo y, y en caso de una emergencia poder realizar este tipo de procedimientos. Debemos también estar capacitados para poner vías periféricas de nuestro paciente. Los lugares donde tú puedes poner, en la zona de la piel, la más frecuente que se pone en las venas, ¿no? Mediana, en el brazo, con los arcos dorsales de las manos, y en casos extremos, los pacientes ya utilizan hasta la zona de ingresar a la arteria, a las venas temporales, ¿no? O auriculares posteriores, ¿no? Otro procedimiento muy usado hoy día en pediatría es aquellos pacientes que tienen problemas de broncoconstricción y hacen el procedimiento del uso de los inhaladores y los espaciadores, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que los padres conocen, ¿no? Y le decimos y le indicamos, obviamente, que usen los inhaladores, y muchos padres no saben el uso correcto, ¿no? Se supone que los químicos farmacéuticos son los que deberían, ¿no? Hacer la entrega de los medicamentos informales, pero a veces tampoco le informan el uso correcto, ¿no? Eh, Hay que informar bien, ¿no? Hay que decirle que el inhalador hay que agitarlo antes de hacerlo uso con la tapa bien agitado para que obviamente el medicamento que está ahí pueda ingresar a la válvula donde va a ser disparado, ¿no? Y luego ya hay que conectar al espaciador. Idealmente en los pacientes pediátricos menores de 5 años que no sepan usar en un aliado directo, es idealmente usar siempre un espaciador, ¿no? Y, ¿no? Hacerle que el niño respire, ¿no? Un sello bastante completo y respire por unos 15 a 20 segundos, ¿no? Para ¿Qué se dice? ¿no? Y para poder hacer el uso correcto. La cricotirotomía no es otro procedimiento muy usado, sobre todo en las emergencias. Se requiere una vía aérea de emergencia, ¿no? En aquellos pacientes que pueden venir pacientes pediátricos por una emergencia, un daño a nivel de toda la parte de rostro, donde no se puede hacer de repente el bolseo con la bolsa mascarilla. Entonces uno pues debe estar preparado para hacer este tipo de procedimiento como la cricoterotomía porque nos puede ayudar a salvar la sangre, ¿no? La vida del paciente, ¿no? A veces pacientes niños en accidentes, sobre todo cuando hayan tenido fracturas faciales o quemaduras en toda la parte de la vía aérea o algo que esté obstruyendo, entonces debemos saber cómo realizar este tipo de procedimiento como la cricotirotomía, ¿no? La contraindicación no hay contraindicaciones absolutas, solo relativas, entonces lo que digo los puntos de referencia, si no sabemos dónde está en general, dónde debemos realizarlo, generalmente podemos generar una displasia, un daño laringotraqueal, de las cuerdas vocales, ¿no? Puede haber complicaciones, una hemorragia, hipoxia, general neumotoras, laceración esofágica, lesión, como le decía, de las cuerdas vocales,
o de la presión de la pared traqueal posterior, ¿no? Hay que movilizar la laringe con la mano no dominante, identificar la membrana cricotiroidea. Esto se debe localizar palpando la laringe. Uno va a encontrar en la línea media de cartílago tiroides esta prominencia, y luego hacia abajo, moviéndose distalmente a 1 o 2 centímetros, va a haber una pequeña depresión. Esta depresión es lo que se conoce como membrana cricotiroidea, ¿no? Y es ahí donde se va a insertar el catéter, de calibre de 12 a 14, en un ángulo de 30 a 45 grados, ¿no? Entonces, uno lo que debe hacer es, ¿no? Es encontrar el cartílago tiroide, y debajo de eso es donde va a encontrar y es donde va a poner el estilete, como ya lo explicaba, ¿no? En un ángulo de 30 a 45 grados, y obviamente después de eso conectarlo ya a un punto de oxígeno, ¿no? ¿No? Para administrar, ¿no? Por ahí oxígeno y comenzar a brindarle. Esta maniobra de la cricotirotomía puede salvar muchas vidas. Otro de los procedimientos es la toracotomía, o también la que sirve para evacuación de neumotoras, motoras, kilotoras, o un gran derrame pleural o empidemas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de hacer este tipo de procedimiento? Es una infección en la zona donde lleguemos o donde ingresemos algo, si no hacemos la asepsia correcta, un problema de hemorragia, o nosotros mismos podemos generar una neumotora, si ingresamos a hacer un derrame pleural. Ha pasado internos que quieren realizar cuando hay derrames pleurales, quieren realizar y terminan haciendo un hemotórax, ¿no? Y el paciente puede terminar después en una sala quirúrgica, ¿no? Por eso también saber, obviamente, cómo realizar este tipo de procedimiento. El procedimiento es preparar igualito, hacer asepsia en toda la zona lo más posible en cualquier uno de los procedimientos. Hay que insertar este catéter de gran calibre de 14 a 22 según la edad del paciente y la profundidad probable de la pared torácica. En el segundo espacio se dice que entre el segundo espacio interestelar anterior de la línea media clavicular, y es donde se va a insertar la aguja, ¿no? Específicamente en la parte del margen costal superior, porque en la parte inferior ingresan todas las zonas neurovasculares, ¿no? Uno cuando hace el procedimiento va ingresando, a veces puede poner, y si ve ráfagas de burbujas, quiere decir que ya está probablemente dentro de la zona pleural y el espacio pleural. Retiras la aguja y colocas el catéter a través de las llaves 3 vías y comienzas a retirar si estás para hacer un procedimiento para retirar líquido pleural para estudios, ¿no? En el Perú, una de las primeras causas de derrame pleural es la enfermedad de tuberculosis, o si es que es para ya, ¿no? Vas a colocar un catéter. Entonces, este procedimiento de la toracocentesis. Ahí hay un video que dura más de 45 minutos, y obviamente pues lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Había quedado que la siguiente clase de hoy día también, que la semana pasada no se dictó, era la valoración neurológica del niño, ¿no? La evaluación o valoración neurológica del niño pediátrico es muy importante en, en pacientes pediátricos, y todo, como le decía, empieza con una muy buena historia clínica, ¿no? Si es una historia clínica bastante meticulosa, en general, y tiene mucha relación cuando se hace la evaluación neurológica con los valores normales del desarrollo psicomotor y cognitivo del paciente, ¿no? Tiene mucho que ver. Detectar oportunamente, ¿no?
hablábamos en la clase de crecimiento y desarrollo y los deditos del desarrollo, uno sabe en qué edad obviamente el niño debe realizar determinada, eh, si estamos en la parte motora que debería estar haciendo si tiene 6 meses, si está en la parte del lenguaje, ¿no? En la parte cognitiva, entonces siempre es muy importante tener que hacer una evaluación muy meticulosa y obviamente hacer una exploración neurológica muy, muy adecuada, ¿no? Ustedes saben que el desarrollo psicomotor implica muchos cambios de actividades motrices, cognitivas, emocionales y sobre todo social del niño, ¿no? Desde el periodo fetal hasta la adolescencia. Entonces, ¿qué evaluamos en una elaboración o evaluación neurológica en un paciente pediátrico? Es el estado mental. O sea, hay que ver cómo llega el paciente, si está alerta, si está orientado, ¿no? Si tiene un lenguaje correcto, ¿no? En los bebés hay que observar cómo, si el bebé te mira fijamente, dependiendo de la edad, si te balbucea algunas monosílabas, ¿no? Si es niños pequeños, ¿no? Hay que decirle a las madres que se vengan con sus juguetes, con sus sonajas, para ver cómo el niño participa ante lo que tú le puedas mostrar, ¿no? Y en la edad escolar ya los niños, uno le puede conversar, evalúa el estado mental de este paciente y le puede decir, pues, cómo se llama, ¿no? O que dibujen algo, o que, cómo se llama la mamá, si el reloj lo reconoce, ¿no? Si está de día, está de noche, o sea, dependiendo ya con el niño tenga más edad, pues, y una de las primeras evaluaciones en la valoración neurológica, la evaluación es el estado mental, ver cómo llega el niño y observar. Los médicos tienen que ser muy observadores, muy, muy observadores. En pediatría hay que ser muy, muy observadores, tener la habilidad de observar el estado en general del niño, ¿no? Ellos te va a demostrar muchas cosas. Y las madres son, en ese caso, muy, muy observadoras en ese tema. Ya, la frase anterior decía, lo que la madre te diga, si no, no lo nota igual. Ustedes ven que viene un niño y está somnoliento, tú lo tratas de despertar, no juega, dependiendo de la edad, obviamente hay un estado mental alterado y obviamente pues hay que tener mucho, mucho, mucho hincapié en lo que las madres a veces nos informan, ¿no? Una de las cosas muy importantes en el examen neurológico es la evaluación de los nervios craneales, ¿no? Ustedes saben que existen 12 pares de nervios craneales, muchos no lo evaluamos, no lo realizamos y es muy importante que tengamos que realizar en los pacientes pediátricos, ¿no? No siempre hay que observar, ¿no? La respuesta visual a los objetos en cada cuadrante visual de los niños. Estás visualizando, mirada conjugada en posiciones laterales y verticales. Tú le haces mirar al niño, jugar, vas evaluando la simetría y expresividad del rostro cuando se ría, cuando te hable, ¿no? Si toca o se frota los dedos, ¿no? O si localiza el sonido, la calidad de cómo te puede hablar, la articulación de las preguntas acerca de la alimentación, si mastiga, si traga, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúas los nervios craneales? ¿Cuál es la prueba, no? O sea, el primer nervio craneal, ustedes saben que es el olfativo, es la función olfatoria, ¿no? Niños más escolares, fácilmente ustedes le pueden hacer que oler a cualquier tipo de olor y te lo van a decir, ¿no? Tienes alcohol a la mano, algún perfume, ¿no? Eh, el segundo par craneal es el óptico, tiene una función visual y una función de reflejo pupilar, ¿no? ¿Cómo es? Ahí es la agudeza visual, ¿no? A ver si el niño te fija la mirada. Los bebés de un mes, de 2 meses, cuando tú lo miras, ellos fijan la mirada al examinador, te van a mirar, ¿no? Ya niños mayores, ¿no? Tú puedes ya hablarle y evaluarla a través de la tabla de Snell, ¿no? Eh, la función del reflejo pupilar que tiene el nervio óptico, obtención de los estímulos luminosos y visuales. Cualquiera que le pongamos
luz muy cercana, vamos a parpadear, ¿no? Y nos va a fastidiar que nos pongan alguna linterna de luz muy cercana, ¿no? El tercer par craneal, que es el oculomotor, o famoso llamado motor ocular común, cuya función es el reflejo pupilar, ¿no? Donde hay control del tamaño de la pupila en opuesto a la luz cuando tú le pones, ¿no? Las pupilas, ¿no? Su apertura, ¿no? Las pupilas reactivas a la luz y a la iluminación que uno habla, y eso se da con una linterna que vamos a tener. Y la función de los movimientos oculares y de los párpados, movimientos oculares de los párpados, tú le haces mirar al niño, te sigue, mira para arriba, ¿no? Eleva, deduce. El cuarto nervio es el patético o troclear, ¿no? Que también es función de los movimientos oculares de los párpados, ¿no? Para ver si hay parálisis o no al inclinar la cabeza. El sexto paracraneal, el motor ocular externo o aducente, es aquel que mira en forma lateral, o tú le miras, ¿no? ¿No? Entonces, es la mirada lateral que tú le puedes pedir a los niños y tú al examen ya vas viendo, como antes le decía, con solo hacerle tirar, que te haga seguimiento y todo, ya estás evaluando, ¿no? El tercero, el cuarto y el sexto par craneal. El quinto par craneal, que es el trigeminal, tiene una función sensorial y una función motora, ¿no? La función sensorial es con la función del reflejo corneal y la sensibilidad facial, ¿no? Tocar al niño, preguntarle que cierre los ojos y él te va a decir que se está sintiendo que le estás tocando la mejilla, ¿no? Y la función motora es cuando al niño le dices apriete los dientes o le dice a la mamá si está mastica de forma adecuada, ¿no? Entonces ya la mamá no te puede estar diciendo que sí. De repente está lactando, está masticando, está haciendo movimientos, entonces no hay, ya estás evaluando el nervio. En el séptimo nervio facial existe la función del movimiento facial, ¿no? Las expresiones que puedas observar, ¿no? De niños tanto emocionales y de, ¿no? Si te eleva las cejas, tú le dices que te mueva los ojos, que cierre los ojos, ¿no? Se ría, ¿no? Que haga globito, ¿no? Estás evaluando ya este séptimo par, ¿no? El vestíbulo coclear, que es el octavo, que tiene la función auditiva y función vestibular. La función auditiva es localizar el sonido, ¿no? El frotamiento de los dedos, tú localizas y ese sonido, el niño va a voltear ante ese sonido, ¿no? Y la función vestibular es la parte del equilibrio, ¿no? Y al niño más grande tú le haces el examen del Roman, la marcha en tandem, ¿no? Para saber si realmente está normal o no este, par craneal, ¿no? El noveno par craneal, que es el glosofaringe, es la elevación del paladar y eso es a través del reflejo nauseoso, ¿no? Que puedas realizarlo. El décimo par craneal es el nomogástrico o nervio vago, ¿no? Con la elevación del paladar blando, ¿no? Los músculos de la faringe y la laringe, ¿no? Es cuando se ve una voz ronca, suave, ¿no? Si el paciente tiene alguna dificultad respiración, ¿no? Ahí tú puedes estar diciendo que puede tener un compromiso de este para craneal. El onceavo es el accesorio, función del control de la cabeza, el giro lateral de la cabeza. Encoge los hombros, le dice, no, mira, muéveme los hombros, te encoge los hombros, ¿no? Y el doceavo par craneal es el hipoglosio, que tiene que ver con la protuberancia de la lengua en la parte anterior, y tú le puedes decir al niño que saque la lengua, lo ingrese hacia su, ¿no? Lo empuja, ¿no? Al interior, ¿no? O juegue con su lengua con el interior de la nación. Es la forma de evaluar los pares craneales en forma rápida, ¿no? Otro en la evaluación neurológica que se evalúa es la parte motora, ¿no? Para ver la masa muscular, para ver si hay distrofias o atrofias, ¿no? Se pueden enseñar de alerta en los pacientes pediátricos, y ver el tono, ¿no? Para ver si hay rigidez, está hipotónico tu bebé, ver si está espástico. Un bebé observar, por eso ya le he dicho que un paciente pediátrico siempre se evalúa en forma desnuda para evaluar la postura de reposo, ¿no? Ver si es un paciente bastante activo, ¿no? Le jalas ¿no? La mano, le traccionas, ¿no? Mueve.
cuál es la resistencia del movimiento de las articulaciones, tanto de las manos, las pies, ¿no? Y ya puedes hacer caminar dependiendo de la edad pediátrica que tenga, ¿no? Le puedes decir que ya te apriete la mano, los deditos, el pulgar, ¿no? ¿No? Y observa la fuerza, ¿no? ¿no? Levante los pies, que trata de saltar, correr, subirse a la silla o la mesa del examen, que ya estás evaluando obviamente la fuerza motora, ¿no? Existe escala de elaboración de la fuerza de la parte motora, ¿no? Cuando hablamos de 0 a 5, cuando está en 0, ausencia de movimiento, ¿no? Ausencia de tensión para hablar del tendón, en 1 movimiento vacilante, inferior a la capacidad total, 2, cuando el movimiento es pleno en un plano gravitacional, el 3 el movimiento pleno contra la gravedad, pero no hay resistencia, y 4 es cuando hay una fuerza inferior a lo normal frente a una resistencia, ¿no? Y el 5 tú le puedes poner fuerza normal, tanto de tono muscular como de zona muscular, cuando hay resistencia, cuando el niño salta o juega, tú le pones una fuerza y el niño trata de ganar, ¿no? La parte de la sensibilidad es otra parte de los dermatomas que se evalúa. Es muy importante para algún específicamente defecto si hay un daño de la médula espinal o alguna lesión de algún nervio periférico, ¿no? O a nivel del nervio central, ¿no? A nivel de la médula, ¿no? Se ven 3 ejes para la evaluación directiva de esta lesión: un déficit distal con sensación por observar, que sugiere polineuropatía, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré tiene mucho que ver en eso, ¿no? Para buscar un examen. Hay dolor, déficit de la temperatura, existe una polineuropatía de fibras pequeñas. Si la lesión es anterior a nivel de la médula también, que genera eso, dolor y déficit de temperatura. ¿No? Cuando hay déficit de la posición o las vibraciones de la sensibilidad, estás hablando de polineuropatías de fibras grandes o de una lesión de la médula espinal del lado posterior, ¿no? Cuando la parte inferior del cuerpo está más afectada que la parte superior del cuerpo, sugiere que una lesión, ¿no? Medular, ¿no? Hay que preguntar sobre si contiene, ¿no? El niño que contenía normalmente los esfínteres, la orina y todo, y de la noche a la mañana deja de contener, también nos puede estar ayudando a ver si hay una lesión, ¿no? Los dermatomas, ustedes lo conocen, ¿no? Y uno debe ir evaluando dependiendo de la sensibilidad, ¿no? Y uno evalúa de acuerdo a estos dermatomas. Los neuropediatras tienen que hacer una evaluación muy, muy exhaustiva, a veces con los ojos cerrados y le preguntando si siente o no siente, o qué siente en diferentes partes del cuerpo. Si tú comienzas a notar en qué parte no hay sensibilidad, tú puedes estar pensando a qué altura de lesión estás dentro de esa raíz nerviosa o zona de la médula, ¿no? Otra de las evaluaciones que se deben realizar son los reflejos, ¿no? La valoración de estos reflejos tendinosos resulta particularmente útil para realizar otras alteraciones, ¿no? Especialmente en presencia de alguna debilidad o asimetría de estos reflejos, ¿no? Ustedes saben que los reflejos tendinosos son muy útiles para realizar anomalías, ¿no? Incluidas tantas anomalías de lesión de tipo motor o una lesión a nivel de la médula espinal, como una lesión neuronal, ¿no? Siempre hay que hacer las comparaciones de los reflejos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, miembros superiores o miembros inferiores, ¿no? Tanto reflejos distales o proximales, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos reflejos primitivos, o los famosos reflejos que se dan en la etapa de la edad fetal, de las 32 semanas hasta determinada, ¿no? Un reflejo de Moro al 1 o 2 meses, que es evaluable, son nuestros reflejos primitivos, de prevención también, pero que obviamente más allá de los 3 o 4 meses ya no deben permitirnos o seguir con nuestros tipos de reflejos. Han pasado de los 6 o 8 meses dependiendo del tipo de reflejo primitivo, porque eso te estaría indicando que hay alguna alteración a nivel central.
Los hallazgos clínicos, alteración aislada de los reflejos, poca importancia cuando la fuerza y la coordinación son normales. Los reflejos rápidos combinados con debilidad indican un trastorno de la neurona motora superior. Y si hay reflejos ausentes, indica causa de la neurona motora, hay un problema a nivel de los pares nerviosos o musculares, en determinadas enfermedades musculares, ¿no? Como evalúas la escala, también hay 0 cuando los reflejos están ausentes. Pones una cruz cuando son lentos, ¿no? Se ven normales los cruces, ¿no? Si tu paciente ¿no? de 4/2, siempre tenemos, los neuropediatras ponen, entonces, si los reflejos están normales, tú pones 2 cruces sobre 4, ¿no? Y si tú pones 0 es porque hay ausencia de reflejo, ¿no? Y si tú pones 4 entre 4 cruces más 4, es que hay aumento de la mayor hiperreactividad. Los reflejos están en clonos, ¿no? Ese es el tipo de valoración. Coordinación y marcha, evalúa la coordinación mientras observa actividades propiedades para de la función que tenía, esta es la función cerebelosa, ¿no? Cuando el paciente le pides que camine, tú observas al niño, ¿no? O movimientos alternos rápidos del dedo de la nariz, talón a la espinilla, caminar, correr, ¿no? Es la otra evaluación que realizas, ¿no? En la valoración neurológica, como le digo, es el estado mental, la evaluación de los pares craneales, los reflejos y la coordinación y la marcha, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta sobre la primera o segunda clase pendiente, de la cual teníamos pendiente para el día de hoy, ¿no? Bueno, aprovechen tomarte un chocolate. No vais a botar en tu libro, hijo. ¿Alguna pregunta?